Audioescuelasabática.com. Jueves 30 de agosto. Pablo en Corinto. Hechos capítulo 18 versos 1 al 11 relata la experiencia de Pablo en Corinto, donde se quedó durante 1 año y medio. Aquila y Priscila se hicieron grandes amigos de Pablo. Romanos capítulo 16 verso 3, segunda de Timoteo capítulo 4 verso 19. El relato sugiere que ya eran cristianos cuando llegaron a Corinto, probablemente por la deportación de judíos de Roma por parte del emperador Claudio. El historiador romano Seutonio parece indicar que la deportación se produjo debido a disturbios en la comunidad judía asociados con el nombre de Cristo, entre paréntesis, Claudius 25.4, cierre de paréntesis, que quizás se produjeron como resultado de la predicación del Evangelio por parte de los creyentes judíos locales. Por lo tanto, es posible que Aquila y Priscila hayan participado de esas actividades. En cualquier caso, además de compartir la misma fe y el mismo origen judío, Pablo y sus nuevos amigos también compartían el mismo oficio. Escucha Hechos capítulo 18, versículos 4 al 17. ¿Cuál fue el resultado de las actividades misioneras de Pablo en Corinto? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, llevaron cierta ayuda económica de parte de las iglesias. Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 8 y 9, lo que le permitió a Pablo dedicarse enteramente a la predicación. La política de Pablo era autofinanciarse durante su ministerio, aunque también enseñó que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9 verso 14. A pesar de la fuerte oposición judía al mensaje de Pablo, algunos judíos sí creyeron, al igual que algunos gentiles adoradores de Dios. Entre los conversos estaban Crispo, el dirigente de la sinagoga, y toda su familia. Muchos corintios también creyeron y se bautizaron.
Sin embargo, la situación entre los judíos era bastante tensa, como demuestra el siguiente hecho. Hechos capítulo 18 versículos 12 al 17, y Pablo posiblemente planeaba salir pronto de Corinto, pero en una visión nocturna recibió el estímulo divino para quedarse. Hechos capítulo 18 versículos 9 al 11. En su viaje de regreso a Antioquía, Pablo se llevó a Aquila y a Priscila con él, y los dejó en Éfeso, donde pasó unos días antes de reanudar su viaje. Allí tuvo la oportunidad de predicar en la sinagoga judía local, cuya respuesta positiva hizo que les prometiera que, Dios mediante, regresaría. Hechos capítulo 18, versículos 18 al 21. Eso hizo precisamente en su próximo viaje. Pablo, frustrado por el recibimiento que tuvo, necesitaba ánimo del Señor para la salvación de las almas allí. Las palabras que Dios le impartió, Hechos capítulo 18, verso 10, ¿qué nos dicen a nosotros cuando quizá nos sentimos como Pablo?